La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, pues otra vez estamos reunidos para platicar sobre los temas de la semana y no podemos dejar de lado el tema político, el tema de las elecciones que se avecinan, elecciones para diputados federales. Y llama la atención, como prácticamente llama en todas las elecciones la atención, el hecho de que funcionarios públicos, representantes populares están ya buscando nuevos puestos, nuevos escaños de poder político y económico sin previamente terminar su gestión, su trabajo para el cual fueron designados o elegidos, ¿no? Porque vale la pena subrayar eso. Hay diputados locales que fueron elegidos por la gente y ahora ellos, digamos, van a pedir licencia y van a buscar un puesto, una curul en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Entonces, pues vale la pena tocar esto, que es un reflejo de qué o cuál, cómo lo podemos leer, qué nos podrá significar, pues ahorita aquí en la mesa, y qué le podría significar también a la ciudadanía en Zacatecas y a la ciudadanía en México, ¿no? Está complicado en el sentido de que seguimos diciéndolo y lo hemos venido en notas en cuanto a las producciones de video, bueno, de los reportajes, ¿no? Y en todos los materiales que ha habido en las presentaciones de libros y todo, pues habla de esa podredumbre de un partido político, ¿no? Del partidismo que se vive y que podredumbre en el sentido de que se ve toda esa hazaña y todas esas ganas pues de seguir viviendo a expensas de un erario público pero sin hacer nada, o algo significativo, porque realmente si vemos en un estado como Zacatecas, vemos como el salario que tienen y realmente el impacto y más, deja lo que ganen. Quisieran cosas que dijeras, bueno, tienen impacto y tienen la capacidad para hacerlo, pero no lo hacen. Entonces es bien triste que sigan dando y después sigan los mismos discursos, que aparte eso es bien triste, es deplorable el hecho de cómo, claro, por un buen Zacatecas, por el buen camino a Zacatecas, porque crezcamos. ¿Hace cuántos años siguen diciendo eso? Es como dar esa falsa esperanza. Yo creo que eso es lo peor, tener la esperanza de que creemos, bueno, y eso es una opinión personal, o sea, que creamos o que la gente crea que por medio de un partido político se va a avanzar. A mí se me hace lo más ridículo hoy en día pensarlo así. Y creo que ese es el reflejo. O sea, yo creo que en Zacatecas se vota pensando en un trabajo, no por una creencia personal, porque diga, sí, él realmente va a manejar el recurso público bien. Es por el sistema que tenemos de vida aquí en Zacatecas, ¿no? Que depende de gobierno. Entonces, si estás allá adentro, vives bien. Estás dentro de... y todas las instituciones que dependen de ello. De ahí en más, ¿no? Entonces, por eso yo mismo, pues no hay... Se ve difícil, no se ve difícil, yo creo que sí va a pasar, eso sí, pero el hecho de que los partidos pues van a seguir siendo así porque esto es un cinismo ya, es cínico. Muchas veces, no estoy diciendo de todos, pero sí en un grado alto, que hace 2 años decían, no, yo voy a llegar hasta aquí, yo voy a cumplir porque era una crítica, voy a cumplir lo que mis 3 años o el proceso que tienen que cumplir. Ya a los año y medio, 2, se les olvidó y nadie les dice nada, ¿no? Porque es el mejor posicionado, porque, no sé, XY de la vida partidista, de las razones que te puedan dar, pero al final creo que el beneficio común y el bien social que los mexicanos, zacatecanos deben de tener, no llega, y por ahí no va a llegar, ¿no? ¿Cómo ves tú, Martín? No, bueno, ahí es evidente que el modelo político, el sistema político mexicano ha sido construido a lo largo de la historia de México para fortalecer estas condiciones de vida de algunos personajes que poco a poco van ascendiendo en sus ambiciones a través de cargos públicos. Entonces, el detalle es ese, que el mismo modelo político ha sido construido para eso, para generar las condiciones que permitan desarrollar el statu quo de los grupos de poder. Así es. Y ese es uno de los aspectos
que permite este modelo político, que estas personas ocupen cargos públicos y antes que terminen ya puedan aspirar a otro, ¿no? Entonces es algo que se ha construido a lo largo del tiempo y que sería muy complicado. El mismo Andrés Manuel López Obrador plantea una revolución pacífica a través de la vía electoral. Eso, como mencionas, Benítez, es una equivocación pensar que los partidos políticos o las mismas elecciones permiten modificar o transformar un sistema. Ese es un debate que está también ahí nuevamente en la mesa, que es el de votar o no votar. Ya hay una especie de boicot hacia Se está el llamando, voto. hay organizaciones, ¿no? Claro, que están haciendo este exhorto para la ciudadanía de que ya lo hemos intentado muchas veces y si no ha funcionado o si no ha sido por esa vía, hay que buscar otras. Y ahí está la pregunta que se le ha hecho a aspirantes, a funcionarios públicos y obviamente, como para seguir manteniendo este status quo, dicen, hace falta votar, es antipatriótico no votar. Esto nos vuelve más responsables y es un derecho y aparte una obligación votar. Bien, entonces en otros países es una obligación, o sea, también, ¿no? Pero bueno, está esta vez este debate nuevamente en la mesa de votar sí o no, votar para qué y vale la pena votar, ¿no? Y yo creo que ahí lo que dices al final es cierto. O sea, en esencia, yo creo que es algo que en el mundo, y lo hemos platicado también otras veces, en el mundo no has encontrado otro sistema, o sea, tal vez más idóneo, ¿no? Tal vez no sea perfecto, pero más idóneo para elegir, ¿no? Por medio de una votación general y que la gente elija, ¿no? Y los procesos que puedan tener. Pero el problema es, como dice al final, y que es cierto que es importante que salga, pero que hay opciones. Yo sí hablo, en un sentido dices, el hecho de ir, pero si algo no te parece, pues hacerlo ver, ¿no? Que no te parezca, o si no vas, ok, que es una decisión pensada. Yo creo que el factor conciencia es algo que es muy importante y que ese rollo de nada más de ir a votar ese día, después ya no te importa nada, pues es el problema, ¿no? Yo creo que es el problema, que no hay una conciencia plena de ser ciudadano. Y que sí, ese día tienes que hacerlo, pero también tienes obligación desde respetar al de al lado, desde no violar las leyes, desde día a día y exigir lo que ocupas. O sea, creo que es algo muy importante, que al final ese discurso sí es válido, yo creo, pero hasta cierto punto, o sea, de manera ideal. Pero no se habla de antes ni después. Ese día voy a votar, órale, pero ¿cómo hemos visto de que ahorita con el contexto que hay, con hombres armados han llevado a votar por cierto X o Y personas? O que hay otro punto en donde la compra de voto, el coto que hay. O sea, que lo sabemos y es de todos los colores, no nada más de uno u otro, ¿no? De todas maneras, son formas que vienen de años y años. Entonces, yo creo que al final hacer conciencia no tanto de votar o no, sino de tú como ciudadano puedas elegir. Y puedas elegir desde no me gusta a nadie, o conscientemente decir sí, a mí me parece que esté bien, punto, ¿no? Pero creo que ese es el rollo de ver opciones. Que ahorita ya, con la cuestión de internet y con lo que estamos viviendo, que la cuestión de información, tienes punto de comparación. E históricamente saber, pues este no es el camino, vamos a ver opciones, ¿no? Pero realmente hacerte esa labor, ¿no? Como ciudadano. Aunque el discurso que se maneja a favor del voto, a mí me parece en muchos sentidos lamentable. Esta declaración del dirigente panista de decir que es antipatriótico no votar, me parece muy equivocado, porque el no votar para mí es puede ser una convicción política más contundente en muchas ocasiones que el mismo acto de votar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se hace una reforma política en la que se plantea, si hay abstencionismo de un 40%, se buscan nuevos mecanismos para elección de funcionarios? Son aspectos que no se trastocan por el mismo motivo que porque ellos mismos crean estas leyes que están hechas para perpetuarse, en el poder y demás, ¿no? Entonces, claro, es justo eso, de que al final, si la abstención, si la anulación del voto implicara que el método, que la forma de encontrar a tus nuevos dirigentes o a los nuevos cabezas del grupo
estuviera garantizada, podríamos a lo mejor anular y no votar y abstenernos del voto. Pero lamentablemente está también este punto de que también si no votas no está o sea, gana alguien, ¿no? De todos modos gana alguien, ¿no? Y ese detalle Entonces, y nos queda el votar por el menos peor, como también generalmente se recurre a eso, ¿no? Pero ¿quién es el menos peor cuando está esta podredumbre de la que habla, por ejemplo, Benny, ¿no? O ha habido ya un deslinde de la clase política y de la ciudadanía, de la cual hemos hablado ya mucho tiempo. Ha habido sí indignación, sí ha habido una desesperanza de que esto no va a cambiar y por eso ya no se hace nada o ya no se buscan nuevas formas para organizarnos. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Por dónde avanzar o por dónde ir también, ¿no? O sea, la ciudadanía organizada. Ha sido indignante, por ejemplo, ver que Enrique Peña Nieto tiene sí contratos con IGA, el gobierno federal, y también beneficios con la Casa Blanca. Ha sido indignante ver que, por ejemplo, el secretario de Hacienda sigue siendo secretario de Hacienda, pese a también tener ahí vínculos corruptos con Grupo IGA, o sea, y no ha pasado gran cosa, ¿no? O sea, ha sido indignante lo de Ayotzinapa y ha sido más indignante que la PGR diga, ya se cerró el caso. Ha sido indignante lo de Tlatlaya y seguimos así, ¿no? Pensamos que la ciudadanía organizada, pero lamentablemente vemos la calle y todavía no vemos esa efervescencia, ¿no? Y que aparte, entiéndase, perdón, Carlos, como ciudadanía organizada no tiene que ser a fuerza de salir a marchar. O sea, son parte de, ¿no? Pero háblase desde el hecho de que si yo vivo en mi calle, o sea, en una calle, y veo que hay un bache y duran un mes sin arreglarlo, pues, oigan, es más, ni siquiera tenemos que ir todos. Hoy vamos a juntar firmas y voy, quien sea, o yo que vi que... es que tampoco vemos eso, ¿no? Que desde ahí, tampoco vemos eso. Los vecinos ni siquiera se hablan, están distanciados. Es una sociedad en la que todos estamos dispersos, fragmentados, sordos, mudos. Entonces eso es lo que está complicado aquí, ¿no? Digamos, todo parece estar en la palestra, en el beneficio de la clase política, de estas cúpulas de poder, de esta casta política, ¿no? Y eso es algo muy, muy lamentable. Y aparte, ¿sabes qué? Que estamos pasando un momento histórico muy fuerte y que ojalá, digo, para mí se está perdiendo, en el sentido de que las pasadas elecciones fueron cuando más jóvenes votaron en la historia de México. O sea, en un grado de 18 años, en un rango del rango juventud que maneja, ¿no? 18 a 29 años. Y realmente esa generación parece que está viviendo como una desesperanza en unos sentidos, ¿no? O sea, y parecía como que no les importa, que ese discurso de no ir a votar, decían, es que no les importa, por eso esos comerciales en su momento el IFE, ahorita el INE, ¿no? De ve a votar, y a veces canciones un poco ridículas, ¿no? Así como queriendo llegar a los chavos, ¿no? Pero que al final era como esa visión de es que no les importa, tenemos que hacer que les importe de una manera chida para que vayan, pero no saben que al final no me importa, pero porque tú ves realmente lo que es. Y decía mucho, yo recuerdo mucho este documental de Gimme the Power, Tito de Molotov, dice, es que conforme vas creciendo en México y te vas informando, parece que conforme vas creciendo te vas enojando más. Sí, porque ves las barbaridades que han hecho en muchas cosas, si no puede ser. Entonces, ¿cómo te va a interesar una vida partidista o la escena política, llamada como por los partidos, cuando ves lo que hacen? O sea, a mí se me hace ilógico y que piensan nada más en un rollo electorero, porque esta persona lo conocen más y no hacer bien las cosas. Y que eso puede llamar a que realmente voten por ti otra vez, a que mejor, ¿sabes qué? Porque lo conocen más, vámonos. ¿Cómo hizo su jale? Ni siquiera lo ven. Es el hecho de que lo conozcan bien todo. Creo que esa época de la imagen, ese punto que estamos, es muy grave en una escena partidista, ¿no? O sea, y me parece que todo el engranaje social, político, mediático, nos hace creer que el voto, las elecciones son la única forma política para que participemos, y eso es falso. Y sin embargo, estas pequeñas organizaciones que a lo mejor surgen en el país pueden hacer un contrapunto, ¿no? Y que yo creo que el apostarle por organizaciones que vayan y que organizaciones que ven problemáticas muy cercanas, no lo mismo, te digo, desde un bache, desde un tope, desde que pasen con mucho ruido por la calle siempre, o que haya vecinos que suban mucho volumen y vayas y sabes que puedas juntarse, oye, pues no seas malo, ¿no? O sea, baja el volumen. Desde eso voy a llevar otras cosas, a saber realmente exigir lo que es. No se trata de ir y buscar, si todo el mundo piensa, se está juntando porque, no sé, tiene una aspiración de algo, ¿no? Es por hacer bien las cosas, y si no las hace alguien,
pues nada le vas a hacer. O lo haces tú Ese es, mismo, ¿no? el punto es justo, que no haya el abatimiento total como para pensar que es la única vía No. para organizarnos, para hacer algo, sino que ni siquiera en la democracia, pues ya hay teóricos críticos del propio sistema que todo mundo vanagloria y que dice es que es lo único que tenemos. No necesariamente, ¿no? Hay otras formas de organización. No estoy diciendo que construyamos Todos, ahora, desde este punto, algo diferente. Pero es cierto, tenemos que ir buscando esas formas, esas nuevas vías de organización y a partir de eso ir prefigurando nuestro mundo ideal, ¿no? Porque sí, o no, si no ideal, cuando menos en el que nos gustaría vivir. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.